En pleno verano del año 421, una mujer llamada Humelia se encontraba entre las ruinas humeantes de su casa en Mantinea, observando cómo los soldados espartanos separaban metódicamente a los supervivientes en grupos distintos. Viuda a los 26 años de un hoplita llamado Cleominos, caído 3 días antes en las murallas, abrazaba a sus 3 hijos, 2 niñas de 7 y 5 años y un niño de 3, aún jadeantes por haber pasado 3 días escondidos en el sótano, escuchando el estruendo de las armas, los gritos de los moribundos, y luego ese silencio denso que significa que una ciudad ha dejado de respirar. En las calles destrozadas, los oficiales anotaban en tablillas de cera la edad, el estado y la filiación, y los hombres que habían depuesto las armas partían encadenados, mientras que los ancianos y los niños pequeños eran apartados, y las mujeres en edad fértil, mujeres como Humelia, eran alineadas e inspeccionadas, evaluadas como se evalúa al ganado en el mercado. Cuando un oficial se detuvo ante ella para preguntarle su edad y si los niños eran suyos, ella respondió con voz sin voz. Él grabó una marca, pasó a la siguiente y, al caer la noche, Humelia y unas 200 habitantes fueron separadas de sus hijos y conducidas fuera de las puertas bajo buena guardia, con sus súplicas resonando en los barrios derruidos, mientras el pequeño hijo de Humelia intentaba correr detrás de su madre. Retenido por una anciana designada para cuidar a los niños que quedaban atrás. Durante 3 días, en el camino, apenas les dieron de comer y beber, y durmieron en el suelo, avanzando hacia Esparta sin saber en absoluto lo que les esperaba allí, alimentada solo por relatos susurrados en los que la supervivencia de una cautiva podía parecer más terrible que la muerte. Para comprender lo que vivió Humelia, es necesario comprender la profunda arquitectura del mundo espartano, esa ciudad griega que hizo de la guerra una matriz social. Mientras Atenas pulía la palabra, la ley y la piedra, Esparta cincelaba la disciplina, el miedo y la obediencia. Todo estaba sometido a la primacía del combatiente, desde la educación pública de los niños, separados de sus familias a los 7 años para entrar en la agoge, hasta la organización de un país esclavizado por multitudes de ilotas, esos siervos del Estado que cultivaban la tierra y permitían a los ciudadanos dedicarse exclusivamente al combate. La identidad individual se comprimía para dar paso al cuerpo espartano, un organismo colectivo entrenado para resistir el hambre, el frío, el dolor, la vacilación y para no retroceder nunca. Sin embargo, la cohesión de tal máquina se basaba en 3 pilares frágiles. Un océano de ilotas mantenidos bajo el terror, una renovación constante del escaso cuerpo cívico y la represión duradera de cualquier ciudad enemiga susceptible de levantarse. Aquí es donde las mujeres capturadas se convertían en el eje estratégico invisible de la conquista. Matar a los hombres de una ciudad acababa con una generación de lanzas. Dejar intactas a sus mujeres era arriesgarse a ver nacer a la siguiente, alimentada por la memoria y la venganza. Por lo tanto, los espartanos sistematizaron prácticas que apuntaban a la reproducción, la identidad y la transmisión, no al azar de los saqueos, sino mediante una política regulada. Se evaluaba la edad, la salud, el origen social, las habilidades, la maternidad, luego se distribuían. Algunas entraban en la masa de ilotas, condenadas al trabajo perpetuo en los campos, los hogares, los talleres. Otras, sobre todo entre las nobles de las ciudades vencidas, eran asignadas a matrimonios forzados con ciudadanos espartanos, no por elección privada, sino por decisión del Estado, a veces con ceremonias públicas que imitaban el ritual nupcial para exhibir mejor la sumisión. El mensaje era claro. La victoria no se contentaba con derribar murallas, sino que penetraba en el corazón de los hogares y transformaba a la esposa del enemigo en matriz de ciudadanos para la potencia vencedora. Otras, según testimonios antiguos, eran integradas en uniones reproductivas planificadas, destinadas a producir hijos con un estatus y unas cualidades definidas de antemano.
prueba de un pensamiento eugenésico que traspasaba el círculo de los ciudadanos. En este punto de nuestro viaje, permítanme hacerles una breve petición, ya que están explorando conmigo estas zonas oscuras de la antigüedad. Si esta investigación les resulta esclarecedora y desean que continúe, les invito a suscribirse, a dejar un comentario con sus reflexiones y a dar me gusta a este video. Su gesto apoya directamente la continuación de este trabajo y favorece futuras investigaciones que compartiré con ustedes. Volvamos a la lógica espartana. El dominio sobre los ilotas se basaba en un terror ritualizado, cuya expresión más siniestra era la cripteia, donde los jóvenes espartanos aprendían a perseguir y matar a los siervos considerados atrevidos. Una pedagogía del asesinato que infundía en la sociedad la idea de que el esclavo seguía siendo un enemigo interno. En tal contexto, la mujer cautiva encarnaba a la vez la amenaza y la oportunidad. Amenaza, porque su memoria podía engendrar identidades rebeldes. Oportunidad, porque al separarla de sus hijos, al casarla por la fuerza, al reescribir su presente, se reorientaba su descendencia hacia los intereses de Esparta. Para una Humelia, viuda y madre, la probabilidad de ser asignada a un ciudadano que no tenía herederos o los había perdido era alta. Había demostrado su fertilidad, aún era joven, procedía de una ciudad que había resistido, por lo que se la consideraba de una estirpe robusta. Entrar entonces en una casa espartana significaba encargarse de la gestión doméstica, la maternidad y la educación de los hijos criados según las virtudes que habían destruido su primer mundo. Algunas fuentes antiguas, Plutarco, Genofonte, Heródoto, Tucídides, sugieren que algunas mujeres se adaptaron, encontrando nuevos vínculos sin borrar el duelo, mientras que otras permanecieron encerradas en una tristeza activa. Se negaron a adherirse o eligieron la muerte para preservar el honor definido por su ciudad de origen. En cualquier caso, lo más destacable es la sistematicidad. No se trata de desbordamientos individuales de vencedores ebrios de botín, sino de una política pública que concibe la guerra más allá de la batalla, hasta el vientre de las mujeres, y el hilo inquebrantable de la filiación. La humillación pública, desfiles de cautivas, burlas orquestadas, inversión de las jerarquías vestimentarias y rituales, prolongaba la victoria en un relato disuasorio dirigido al resto del mundo griego, para que las ciudades dudaran en resistir pensando en el precio que pagarían sus esposas e hijas. Bajo esta luz, la fórmula peor que la muerte, que utilizan los autores antiguos para describir el destino de algunas cautivas, cobra todo su sentido. La muerte pone fin. La cautividad forzada abre las puertas a un sufrimiento sin fin, a un día a día en el que hay que vivir y hacer vivir el orden que ha destruido el propio, un presente agujereado por las ausencias, los hijos perdidos, el marido asesinado, la lengua que ya no se atreven a transmitir, y por presencias inalterables. La ideología del hogar espartano, la mirada de las amas de casa, la disciplina férrea de la ciudad. Cuando, tras días de marcha, Humelia cruza los límites del territorio laconio, no solo entra en un espacio geográfico, entra en un sistema, y ese sistema, concebido para durar, obtenía su fuerza de su capacidad para convertir la derrota de los hombres en la remodelación de las mujeres y la maternidad en una herramienta del Estado. En el resto de este relato, seguiremos las posibles asignaciones de Humelia, las repercusiones de estas políticas en varias generaciones, y la forma en que esta mecánica, aparentemente invencible, ya llevaba en sí misma los gérmenes del futuro debilitamiento de Esparta. Para comprender toda la mecánica que aplastó a Humelia, hay que descender a los sótanos del régimen espartano, donde se entremezclaban la servidumbre, la reproducción y el terror ritualizado. La masa de ilotas no era un accidente de la historia, sino la estructura de la ciudad. Un pueblo esclavizado a la colectividad más que a los individuos, vinculado a las explotaciones agrícolas y transmitido como se transmite una tierra, de generación en generación,
sin posibilidad de escapar. Las mujeres capturadas entraban allí por miles, destinadas a las cosechas, a los lagares, a los telares, a las cocinas, al cuidado de los bebés espartanos, a la limpieza de las armas y las armaduras, a todo lo que permitía a los ciudadanos dedicarse a la guerra a tiempo completo. La dominación se mantenía mediante ritos de miedo, cuyo emblema era la cripteia. Los jóvenes espartanos aprendían a vigilar, aislar y matar a los ilotas considerados atrevidos, por la noche o al amanecer, con el fin de arrancar a la masa servil el mismo deseo de constituirse en cuerpo. Para las mujeres, esta espada suspendida prohibía la afirmación de sí mismas e incluso el exceso de competencia, ya que la eficacia en el trabajo podía interpretarse como un germen de autoridad. Así que se les enseñaba a bajar la mirada, a hablar en voz baja, a no destacar, a sobrevivir haciéndose menos visibles que una sombra. Pero la esclavitud brutal no era suficiente. El Estado espartano, preocupado por la erosión del pequeño cuerpo cívico, desarrolló una serie de asignaciones matrimoniales y reproductivas que convertían a las cautivas en la herramienta de una recuperación demográfica orientada. Plutarco, Jenofonte, Heródoto y Tucídides, cada uno desde su perspectiva, describen una ciudad en la que la virilidad militar se articula en torno a una idea de cría humana, con matrimonios concertados para cruzar vigor, linaje y virtud guerrera, y uniones ordenadas que no decían su nombre. Las nobles de las ciudades vencidas, esposas e hijas de jefes, eran objeto de un gesto público de sumisión. A veces se las vestía con trajes de novia, se imitaban los cantos rituales, se daba la ilusión de un consentimiento que no engañaba a nadie, salvo para significar mejor a Grecia que la victoria espartana descendía hasta el lecho. Se hacían nacer hijos criados al estilo espartano, pero portadores de una sangre mezclada que se exhibía como un trofeo viviente, prueba de que el enemigo había sido absorbido, neutralizado y puesto al servicio del poder que lo había derrotado. Otros esquemas, aún menos confesables, se desprendían de los márgenes del relato antiguo. Emparejamientos reproductivos sin estatus matrimonial, decididos para producir un tipo de hijo útil para una tarea determinada. Desde el servicio doméstico hasta la guardia armada, con una madre definida por la función de su vientre, y padres a veces elegidos fuera del círculo ciudadano para asegurar un estatus servil hereditario. Es aquí donde la expresión «peor que la muerte» cobra todo su significado. Sobrevivir no solo era llevar un yugo, era transmitirlo, incorporarlo a la propia carne y a la descendencia. Vivir lo suficiente para ver crecer a hijos e hijas cuya lealtad, pacientemente reconfigurada, se volvería contra aquellos que habían destruido el hogar original. El dolor no tenía fin, porque renacía cada mañana en los rostros de los niños. Las humillaciones públicas sellaban el dispositivo. Durante las fiestas y los regresos triunfales, se exhibía a las cautivas como insignias vivientes, despojadas de su rango, a veces burladas por las propias mujeres espartanas, lo que hacía aún más profunda la afrenta. Esta dramaturgia construía un relato disuasorio que viajaba de puerto en puerto, de mercado en mercado. Resistir a los ejércitos lacedemonios era condenar a sus esposas a la esclavitud, a sus hijas al destierro, a sus linajes a la dilución. El efecto estratégico se medía tanto en las rendiciones precipitadas como en el estupor de aquellos que ya no consideraban la guerra solo como un enfrentamiento de escudos, sino como la captura del futuro familiar. En el trasfondo de estas prácticas, una teología política daba la apariencia de necesidad. Esparta se consideraba la favorita de los dioses, heredera de Heracles, guardiana de un orden en el que los fuertes dominaban y los débiles servían. Este lenguaje, repetido en la educación colectiva, justificaba lo innombrable como justa distribución de las cosas y transformaba el abuso en deber cívico. Cuando se confiaban cautivas a santuarios, lejos de una protección sagrada, se rebautizaba la explotación bajo la bandera del servicio divino. Todo contribuía a que el conjunto fuera pensable, transmisible y tolerable a los ojos de quienes se beneficiaban de él.
Las consecuencias a largo plazo fueron enormes. Para los individuos, una identidad rota, linajes disgregados, duelos sin tumba. Para la sociedad, una economía poderosa pero dependiente de una base inestable. Un ejército temible pero confinado en casa por el temor permanente a una insurrección ilota. Los enemigos lo habían comprendido y, más tarde, los tebanos fomentaron la liberación de Mesenia para arrebatar a Esparta su base de mano de obra, demostrando que la piedra angular era también la fisura principal. La demografía ciudadana, reducida por las estrictas normas de herencia y la obsesión por la pureza, disminuyó. Y muchos hijos de madres cautivas, incluso los reconocidos, permanecieron al margen, tolerados más que aceptados. De modo que la máquina diseñada para durar comenzó a fallar. Volver entonces al caso de Humelia no es romper el hilo, sino encarnarlo. Llegada a Esparta tras días de marcha, evaluada, probablemente asignada a un ciudadano anciano o en duelo, habría aprendido a llevar una casa ajena bajo la mirada de las abuelas espartanas, a disciplinar sus gestos, a silenciar sus recuerdos, a amar a los nuevos hijos sin traicionar a los perdidos. Quizás habría encontrado complicidades silenciosas con otras cautivas, intercambiando algunas palabras de Mantinea a la luz del hogar, escondiendo en un dobladillo un fragmento de tela de su antigua vida, repitiendo en voz baja una oración de su ciudad. Quizás, por el contrario, habría buscado el olvido, el segundo nacimiento que protege del dolor, inclinando su identidad hacia el presente impuesto. Pero el sistema apenas dejaba espacio para una síntesis apaciguada. Cada fiesta militar, cada regreso de un marido envuelto en gloria le recordaba al primer marido muerto en las murallas. Cada risa de niño, el recuerdo de los 3 pequeños que había dejado atrás. Y toda la ciudad, al convertir la maternidad en un oficio público, le ponía en el pecho una etiqueta que nada podía borrar. Cautiva convertida en esposa, esposa que seguía cautiva. Ahora bien, si ampliamos aún más el panorama, la historia espartana pone de manifiesto una constante más amplia. La guerra no se detiene cuando caen las puertas, sino que se prolonga en los úteros, las cunas, las cocinas, los cantos. Apunta a la memoria, porque es a través de ella que los pueblos se reconstruyen. Por eso las prácticas de Esparta eran admiradas por su eficacia y temidas por su frialdad, y por eso acabaron minando la ciudad desde dentro, cuando se rompió el equilibrio entre el miedo impuesto y la fuerza disponible. Porque un poder que solo genera rencor, cosecha, en cuanto su brazo se debilita, la coalición de las ofensas. La antigüedad ha dejado nombres a las batallas, y muy pocos a las mujeres que sufrieron sus consecuencias. Sin embargo, en los límites de los campos laconios, en tierras que el viento ha nivelado, es su silencio el que mejor cuenta lo que fue la victoria espartana, el arte de imponer una paz que no pacifica nada, una paz poblada de hogares donde se sobrevive criando hijos para la gloria de aquellos que mataron a la primera casa. En las últimas décadas de su hegemonía, Esparta se enfrentó al precio de sus propios cimientos. El sistema que había asegurado su dominio se desmoronaba bajo su propio peso. Los ilotas, esas generaciones de mujeres y hombres nacidos en la servidumbre, formaban una mayoría silenciosa cuya mera existencia obligaba a la ciudad a vivir atrincherada. El Estado temía más a sus esclavos que a sus enemigos externos. No podía enviar a todas sus tropas a la guerra sin arriesgarse a una revuelta en el propio territorio que poseía. Por lo tanto, cada campaña militar debía planificarse con miedo. Cada victoria en el exterior se pagaba con tensión interna. Las mujeres cautivas, convertidas en ilotas o esposas forzadas, encarnaban esta contradicción, habían permitido la continuidad demográfica de una ciudad guerrera. Pero su presencia recordaba constantemente que la pureza espartana se basaba en la impureza de la dominación. Sus descendientes, a veces integrados, a veces rechazados, vivían entre 2 mundos, ni totalmente ciudadanos, ni totalmente serviles, alimentando fracturas invisibles en la cohesión de la comunidad. Más tarde,
los filósofos griegos se sorprenderían. ¿Cómo una ciudad tan disciplinada había podido basar su estabilidad en un miedo perpetuo? La respuesta tal vez resida en la propia lógica de lo absoluto espartano, hacer de la guerra no un medio, sino un modo de existencia. Sin embargo, con el paso de las generaciones, el recuerdo de las ciudades destruidas sobrevivía en los hogares ilotas, transmitido en voz baja por las mujeres. Las ancianas de Mantinea, Mesenia o Argos aún susurraban fragmentos de oraciones prohibidas y enseñaban canciones olvidadas a sus nietas, entre una cosecha y otra. Este tejido subterráneo de memoria femenina mantenía viva una llama que Esparta nunca había logrado apagar por completo. Así, cuando Tebas liberó Mesenia tras la batalla de Leuctras, las mujeres mayores pudieron mostrar a los liberados los gestos del pasado, los nombres de las colinas, los ritos de sus antepasados, y en este reencuentro con la libertad se midió la derrota definitiva de la mecánica espartana. Se puede esclavizar a los cuerpos durante siglos, pero no reducir al silencio absoluto la memoria transmitida por las madres. Para Humelia, como para tantas otras, esa memoria había tomado la forma de una supervivencia íntima. Imaginémosla unos años después de su llegada a Esparta. Ha dado 2 hijos a su amo, un niño y una niña, a los que cría con el rigor lacedemonio. El niño aprende a despreciar la debilidad. La niña se ejercita en la carrera, en la disciplina del cuerpo. Por la noche, cuando duermen, Humelia saca de un cofre un pequeño fragmento de tela bordada que había escondido durante la marcha, un motivo de su casa de Mantinea. Lo acaricia con la punta de los dedos. Recuerda la voz de su primer marido, la risa de sus 3 hijos perdidos. Ya no llora. Las lágrimas, a fuerza de llorar, se han secado. Pero este gesto repetido mantiene viva una parte de ella que Esparta nunca podrá absorber. Los autores antiguos no conservaron su nombre. La historia solo ha recordado el de los reyes, los estrategas y las batallas. Sin embargo, cada esclava, cada cautiva anónima, fue un hilo esencial del tejido humano de la antigua Grecia. Su sufrimiento silencioso moldeó el mundo tanto como las hazañas de los hoplitas. Al releer estos relatos, hay que invertir la mirada. No fueron las victorias espartanas las que dieron sentido a esta historia, sino la suma de vidas aplastadas que fue su precio. La expresión «peor que la muerte» adquiere aquí la dimensión de un veredicto colectivo. Para estas mujeres, la supervivencia no era una bendición, sino una prolongación de la pérdida, una muerte alargada en el tiempo. Vivieron, amaron, criaron hijos, pero siempre bajo el peso de una identidad confiscada. Y ahí reside la lección que nos enseña esta historia. La dominación absoluta lleva consigo su propia autodestrucción. Esparta había querido construir un mundo en el que nada se le escapara. Ni el trabajo de la tierra, ni la educación de los niños, ni el vientre de las mujeres. Acabó quedándose sola, encerrada en su propia lógica, incapaz de inspirar más que temor. Cuando su ejército fue derrotado y Mesenia se liberó, ninguna ciudad griega acudió en su ayuda. El recuerdo de su crueldad había esterilizado hasta la compasión. Hoy, al recorrer las ruinas de Esparta, el viajero solo encuentra piedras mudas. Los teatros, los templos y los gimnasios permanecen medio enterrados, pero las aldeas ilotas han desaparecido sin dejar rastro. Donde vivieron Humelia y tantas otras, la tierra ha recuperado sus derechos, la hierba ha borrado los caminos. Las fuentes antiguas solo han conservado fragmentos, alusiones, como si el dolor de estas mujeres superara lo que las palabras podían expresar. Sin embargo, su sombra aún atraviesa la historia. En cada época en la que la guerra se ceba con las mujeres, en la que la maternidad se convierte en campo de batalla, es el eco de Humelia lo que oímos. Recordarla es negarse a aceptar el sufrimiento como una necesidad política. Es comprender que la verdadera grandeza de una civilización no se mide por la fuerza de sus ejércitos, sino por la forma en que trata a los más vulnerables. Esparta, en su orgullo, lo había olvidado, y por eso su nombre,
aunque aureolado de gloria militar, sigue asociado a una frialdad inhumana. La historia de Humelia no es solo un fragmento del pasado, es un espejo tendido al presente. Mientras sigamos considerando el cuerpo de las mujeres como un territorio de conquista, la lección de Esparta no habrá terminado. Han pasado los siglos, pero la huella de Esparta permanece en el imaginario colectivo, mezclando fascinación y terror. Todavía se admira la disciplina de sus guerreros, el rigor de su educación, la sobriedad de sus costumbres, pero rara vez se presta atención al lado oculto de esta perfección marcial, al precio humano que exigía un orden basado en la dominación total. Detrás de cada hoplita victorioso había decenas de mujeres anónimas, cautivas, reducidas al papel de matrices para mantener el fuego sagrado de la ciudad. Los textos antiguos, escritos por hombres y para hombres, celebraban la virtud de los soldados, pero silenciaban el sufrimiento que el sistema imponía a quienes constituían su base silenciosa. Esta asimetría no es solo un olvido, revela la estructura misma del poder espartano, basado en la eliminación de la mitad de la humanidad. Los historiadores modernos, al reconstruir las prácticas de esclavitud y reproducción forzada, comprendieron que Esparta inventó, mucho antes de tiempo, la lógica del control biológico de las poblaciones. Al convertir a las mujeres en enemigas domesticadas y herramientas del Estado, transformó la maternidad en un servicio público y la fertilidad en una estrategia militar. En esta lógica, el dolor individual no tenía ningún valor. Solo importaba la estabilidad del cuerpo cívico. Una Humelia podía llorar por la noche, siempre y cuando cumpliera durante el día con su deber de esposa forzada. A la ciudad no le importaba su corazón, siempre y cuando diera un hijo. La educación espartana, alabada por tantos filósofos, no era más que una extensión de esta fría racionalidad. Desde la infancia, se aprendía a despreciar la compasión, a considerar la debilidad como una falta. Los niños de 7 años arrancados de sus madres se convertían sin saberlo en instrumentos de un sistema que primero había quebrado a las mujeres. Y las niñas espartanas, educadas para ser fuertes, no escapaban del todo a la mecánica. Si disfrutaban de más libertad que las atenienses, era porque se esperaba de ellas cuerpos poderosos, capaces de dar a luz a guerreros robustos. Su autonomía no era una emancipación, sino un medio al servicio de un fin demográfico. Los enemigos de Esparta observaban esta organización con una mezcla de temor y repugnancia. Atenas veía en ella una tiranía del músculo, Tebas una monstruosa desviación del ideal griego. Sin embargo, incluso aquellos que condenaban sus métodos imitaban a veces sus resultados. La idea de que la victoria legitima todas las prácticas estaba muy extendida en el mundo antiguo. Cuando un ejército tomaba una ciudad, era habitual que los hombres fueran asesinados y las mujeres reducidas a la esclavitud. Esparta no había hecho más que elevar esta práctica a la categoría de principio de Estado. En este sentido, no era tanto una excepción como un espejo que magnificaba la brutalidad de su época. Lo que la distingue es la intención, la planificación, la ausencia total de remordimientos. Donde otros saqueaban, Esparta administraba. Donde otros violaban por impulso, Esparta programaba la reproducción. El legado de estas prácticas se prolongó mucho tiempo después de la caída política de Esparta. En la memoria griega, la ciudad siguió siendo un símbolo ambiguo, modelo de virtud cívica y pesadilla moral al mismo tiempo. El propio Platón, en sus diálogos, oscilaba entre la admiración y el malestar. Veía en la disciplina espartana un ideal de orden, pero sabía que un orden basado en el miedo no puede durar sin devorarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La población ciudadana se redujo hasta asfixiarse. Los ilotas se multiplicaron y la ciudad que había dominado Grecia durante siglos se convirtió, en pocas generaciones, en una potencia secundaria. Los dioses a los que invocaba callaron, y el polvo cubrió sus templos. Pero las mujeres a las que había destrozado no desaparecieron del todo. En cada región griega conquistada en el pasado, subsistían linajes fruto de esas uniones forzadas,
familias que llevaban en silencio la doble herencia de la víctima y del conquistador. Estos descendientes, a menudo ignorantes de su origen exacto, constituían una memoria subterránea. Crecían en hogares donde todavía se hablaba, a veces en voz baja, de ciudades desaparecidas, de nombres prohibidos, de dioses que Esparta había querido borrar. La transmisión por parte de las mujeres, invisible pero tenaz, acabó triunfando sobre el proyecto del olvido. Así, lo que debía garantizar la permanencia de Esparta generó, paradójicamente, la supervivencia de sus enemigos. Los arqueólogos, al excavar los yacimientos de Laconia y Mesenia, encontraron indicios de esta continuidad. Cerámicas con símbolos no espartanos, amuletos típicos de Mantinea o Argos, enterrados en las viviendas de los ilotas. Estas huellas, mínimas pero persistentes, dan testimonio de una resistencia íntima, la de los gestos cotidianos. Una cautiva podía obedecer a su amo, pero seguir cocinando los platos de su infancia, rezar a sus dioses en secreto por la noche, transmitir a su hija una antigua canción. Y en esos pequeños gestos, afirmaba su humanidad. La figura de Humelia, aunque inventada a partir de las fuentes, encarna a todas estas mujeres. Nos recuerda que la historia no está hecha solo de batallas y leyes, sino de silencios, de resistencias invisibles, de supervivencias obstinadas. Al mirar Esparta, no hay que ver solo la ciudad de los héroes, sino también la de las olvidadas. Y si el recuerdo de estas mujeres todavía nos conmueve hoy en día, es porque habla de una parte universal de la experiencia humana. La lucha por preservar la identidad cuando todo conspira para disolverla. Esparta quiso silenciar la memoria. Olvidó que ninguna victoria borra la voz de una madre que recuerda. Hoy en día, la historia de Humelia y las mujeres cautivas de Esparta resuena como una antigua advertencia dirigida al mundo moderno. Nos habla de cómo el poder, cuando se basa en la dominación de los cuerpos y la negación de la identidad, acaba volviéndose contra sí mismo. Porque la lógica espartana no desapareció con la caída de la Lacedemonia. Simplemente cambió de forma, infiltrándose en otras civilizaciones, otras guerras, otras ideologías. El control de las mujeres, de sus cuerpos y de su descendencia, siempre ha sido una de las herramientas más constantes del poder. Desde la antigüedad hasta los imperios coloniales, desde las conquistas medievales hasta los conflictos del siglo XX, la guerra a menudo se ha prolongado en el vientre de las mujeres. Esparta solo le dio a este mecanismo un barniz de orden y necesidad. En este sentido, fue un laboratorio de control social. Comprender esta mecánica es comprender cómo las civilizaciones pueden deshumanizarse creyendo que se protegen. En la memoria colectiva, los nombres de Leónidas o de sus 300 hoplitas siguen siendo celebrados, grabados en piedra y en relatos épicos. Pero los nombres de las mujeres espartanas, ilotas o cautivas, se han disuelto en el silencio. Se recuerda a los guerreros muertos en las Termópilas, pero no a las mujeres obligadas a dar a luz a los hijos de sus verdugos. Esta asimetría del recuerdo muestra que la historia, tal y como se transmite, es en sí misma un campo de batalla. Lo que elegimos recordar u olvidar determina nuestra percepción de la justicia, el coraje y el poder. Devolver la voz a Humelia y a las de su rango es reequilibrar la memoria humana. No se trata de acusar un pasado remoto, sino de recordar que la barbarie siempre comienza cuando se acepta que un ser humano pueda ser reducido a una función, ya sea productiva, sexual o simbólica. Esparta, al erigir la guerra en ideal, transformó el miedo en virtud y el sufrimiento en deber. En esta ciudad no había lugar para la compasión. La propia palabra habría parecido sospechosa, un signo de debilidad. Los hombres aprendían a morir sin emoción, las mujeres a dar a luz sin apego, los esclavos a obedecer sin esperanza. Una sociedad construida así no podía durar, porque se basaba en el rechazo de la ternura. Esa fuerza discreta pero esencial que une a los seres y suaviza la brutalidad del mundo. La desaparición de Esparta fue, por tanto, menos una derrota militar que un colapso moral. Su declive no fue causado por un enemigo externo,
sino por la imposibilidad de regenerarse humanamente. Cuando todo se convierte en deber, ya no queda lugar para la vida. Sin embargo, la herencia espartana persiste en nuestras instituciones y en nuestro imaginario. Cada vez que un Estado glorifica la fuerza en detrimento de la dignidad, cada vez que una guerra convierte a los civiles, y especialmente a las mujeres, en un arma de conquista, es una sombra espartana la que se proyecta sobre el presente. Las historias de Humelia, reinventadas o redescubiertas, nos recuerdan que detrás de cada triunfo se esconde una derrota íntima. El progreso moral de una civilización se mide por su capacidad para mirar sin rodeos sus propios horrores. No podemos cambiar el pasado, pero podemos negarnos a repetir su lógica. A los pies del Taygeto quedan algunas ruinas modestas que los guías turísticos comentan con voz ligera. Las piedras del teatro, los fragmentos del templo de Artemisa Orthía, los restos de los gimnasios donde se entrenaba a los jóvenes en la resistencia. Sin embargo, ninguna placa menciona a los ilotas. Ninguna inscripción recuerda a las mujeres de Mantinea, Argos o Mesenia. Sus tumbas anónimas descansan bajo los olivos, mezcladas con el polvo de la tierra que cultivaron. Pero si nos detenemos, si cerramos los ojos por un momento, casi podemos oír el susurro de sus voces mezcladas con el viento, como una antigua queja que se niega a apagarse. Humelia no tiene tumba conocida, no aparece en ningún manual, en ninguna crónica oficial. Y sin embargo, su historia está en todas partes, en cada mujer silenciada, en cada madre separada de sus hijos, en cada pueblo que sobrevive a la conquista gracias a la memoria. Su resistencia fue la del corazón, invisible pero tenaz. No empuñó armas, no lideró ninguna insurrección. Sobrevivió. Y a veces, en las grandes tragedias humanas, sobrevivir ya es un acto de rebelión. Lo que nos enseña Humelia es que la dignidad no necesita ser victoriosa para existir. Reside en la negativa interior a olvidar quiénes somos, incluso cuando todo conspira para borrarlo. Los espartanos creían que su dominio duraría para siempre. Ignoraban que la memoria de los oprimidos, transmitida de generación en generación, siempre acaba resurgiendo. El tiempo es el mayor justiciero. Borra los imperios, pero devuelve la voz a los silenciosos. Así, cuando pensamos en Esparta, no solo debemos recordar los escudos alineados o los gritos de guerra, sino también escuchar el murmullo de las mujeres que destrozó. Su dolor ha atravesado los siglos para recordarnos que la civilización no es el arte de vencer, sino el de impedir que la crueldad se convierta en algo normal. Las ruinas no mienten. Muestran que toda gloria construida sobre el sufrimiento acaba convirtiéndose en polvo. Y tal vez, en ese polvo, el nombre de Humelia, olvidado por los hombres, aún subsista, no como un eco de derrota, sino como la más silenciosa de las victorias, la de la memoria sobre la fuerza y la de la humanidad sobre el miedo.